Tal cual les dije en el avance, voy a estar con la doctora Liliana De Nicola con los temas fundamentales de actualidad, como son las conductas de riesgo, agresividad y violencia. Ya rozamos esos temas. Hoy lo vamos a profundizar. Nos vemos. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a Actualidad y Psicoanálisis. Gracias. Estoy hablando con la doctora Liliana De Nicola, psicoanalista, gran trayectoria, gran investigadora, gran trabajadora. ¿Cómo estás, Lili? Bien, muy bien. Acá inserta en este ambiente de pandemia, ¿no? Que, bueno, quizás podamos tocar algo así del tema. Bueno, un gusto de volver a verte y de ser invitada en tu programa. Me siento muy cómoda y bueno, además porque son temas que me son muy cercanos, muy de investigación constante para mí, ¿no? Sobre todo Eso lo eligió la doctora Liliana y yo consensué con ella. Conductas de riesgo, agresividad y violencia. Ya lo vimos algunos de estos temas, pero los vamos a seguir viendo porque siguen estando y cada vez se profundiza más. Y con la doctora Liliana De Nicola vamos a tratar de investigar más en estos temas. Dale, Lili. Sí, te decía que la cuestión de la agresividad y la violencia, habría que hacer una diferencia, que ya la hemos hecho en otra oportunidad, pero la repaso un poquito. Y es que tenemos en toda relación, hay agresividad y es necesaria la agresividad en el sentido de dirigirse a un otro. Tenemos que tener una cierta intencionalidad de dirigirse a un otro con agresividad de esa que no rompe, no destruye. Como decía Winnicott, un pensador del psicoanálisis, un niño que rompe o que destruye una torre que ha construido, lo importante es que vuelva a construirla, esa que ha roto, ¿no? Que es el sentido de reparación. Claro. Entonces, la cuestión es la violencia que transgrede límites, y un límite básico es la presencia de un otro, la consideración, lo que se llama consideración por el objeto, por el otro. Entonces la violencia generalmente dirigida a alguien vulnerable, porque es más fácil transgredir los límites y abalanzarse, abusar del otro, como un niño, quizás como una mujer, aunque hay despertares de la mujer frente a esa transgresión de límites, o al anciano también, es decir, aquellos que son vulnerables, y entonces la violencia puede ejercerse. Ahora, te quería preguntar, Lili, si vos pensás que estas son conductas de riesgo, porque el primer título es conductas de riesgo. Bueno, la conducta de riesgo y a la violencia. Claro, empecé por el final para poder entender que es una conducta de riesgo. Porque en realidad vivir... En el fondo, porque los judíos vamos de atrás para adelante, sí. Claro, debo ser judía yo en algún... Claro, por eso digo yo. La conducta es judía. La conducta es judía. Y bueno, el creador del psicoanálisis era de origen judío. Así que es posible que a uno le transmitan, ¿no? ¿Cuáles serían conductas de riesgo para vos? La conducta de riesgo, primero que vivir es un riesgo. Vivir es un riesgo. Siempre estamos, digamos, viviendo con un límite que si lo pasamos, quedamos en riesgo de la vida.
Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de muerte. Y bueno, la muerte se presenta para cualquiera, pero cuando esa muerte está tan cerca en el horizonte, tan cerca, Vos te referís a la pandemia. me refiero a la pandemia, claro. Claro, Claro, la claro. noción de muerte Vos mencionás, te referís a la pandemia, el riesgo de muerte está ahí, está frente ahí. a nuestra nariz. Exacto, exacto. Entonces, bueno, los sentimientos son de desolación, de depresión, ¿no? De a quién puedo ir, porque una de las cosas que Ansiedad. los argentinos decimos es, bueno, me voy al campo o me voy a otro país, como si la solución fuera esa, irse a otro lado. Pero lo terrible de esto es que en cualquier lado tenemos la posibilidad de contagio. Entonces no podemos ir a un otro lado, es decir, no hay una ilusión. Pero poco. Es muy importante este que dice Liliana, que yo le digo Lili cariñosamente, que es que la gente piensa en escapar, Exacto. ¿no? Y como decía Freud, se puede escapar del fuego, no se puede escapar del mundo interno. Y Así ahora es. el mundo interno lo llevas a todos lados, porque tenemos la pandemia que está en todos lados. Por lo tanto, la fantasía de irse es una fantasía, es una ilusión, porque en otro lado también te contagias y también te podés morir. Vos sabés que me hiciste acordar una pequeña poesía de un uruguayo, que no recuerdo ahora el nombre, pero que vos sabés que a mí me gusta mucho la poesía, ¿no? Entonces, que No, dice que sabía. la ilusión es una flor que se marchita muy rápido, es pequeñita y se marchita muy rápido, ¿no? Si la ilusión es la proyección en el futuro. Claro. Y lo terrible de esta pandemia es que nos es difícil pensar en un futuro, porque, bueno, apareció la vacuna y dijimos, bueno, ya está, ya podemos Claro. proyectar. Nos Pero salvamos. nos salvamos, pero de pronto aparece la cepa que nos dice, no, adentro de nuevo, ¿no? Y ahí está una paradoja. ¿Por qué tomaba la agresividad y la violencia? Porque las conductas de riesgo son aquellas que están al filo de la navaja, ¿no? Bien. Les digo yo, al filo de la navaja. Porque estamos en un filo, en un borde, por ejemplo, aquel que se arriesga a juntarse. Lo que pasa es que yo estaba pensando que acá hay casi una paradoja. Se le dice, a la gente se le dice, no, vivir son los lazos sociales, son los afectos y demás. Pero ahora nos dicen, no, adentro todos. Entonces, ¿afuera o adentro? ¿Cómo es esto? Casi paradojal. Cuidarse es estar adentro. Pero ¿a dónde nos expone estar adentro? A la convivencia y a las relaciones más íntimas que sabemos que tienen cierta prohibición, sobre todo la de padres e hijos, etcétera. Entonces me quería ¿Cómo referir, sería la prohibición, Lili? Porque es un tema que se roza, pero los psicoanalistas muy poco se meten en profundidad en el tema de la intimidad entre padres e hijos. y sí, y sí, Es un tema muy candente y que actualmente yo no sé por qué motivo ha desaparecido del discurso psicoanalítico y de la práctica psicoanalítica. Yo veo montones de pacientes con años de terapia sin haber investigado su complejo de Edipo, ni rozado, ni investigado, porque como vos hablabas de paradoja, el complejo de Edipo es paradójico, porque por claro. un lado estructura el aparato mental y por el otro lado trae la enfermedad mental, cuando es exagerado, es patológico, Y etcétera. cuando no tiene Pero salida. los psicoanalistas yo noto, todo lo que estoy viendo, y en la pandemia es como recrudece lo que no se trabaja, lo que Sí. no está bien trabajado en profundidad, y no está trabajado el complejo de Edipo, que es el ABC del psicoanálisis, una cosa paradójica, como decís vos. Mira, yo escribí un trabajo recién, hace poco, que me publicaron, que se llama Freud Contemporáneo, ¿no? Sí.
es en realidad una ironía frente a lo que se dice Freud, antiguo, etcétera. Pasa que si vos lo lees a Freud como un cuentito, y entonces el niño que quiere a la mamá y odia al papá, y ese es el cuentito. Pero lo que se habla en psicoanálisis es de que tenemos una estructura. No es que el relato de la tragedia, porque el relato justamente es la fantasía, Claro, es la ficción. claro. En cambio, la estructura es lo que hace que un sujeto, por ejemplo, se separe del objeto primordial para que haya un tercero ahí que intervenga, etc. Esa es una estructura, un funcionamiento, donde hay vértices y dependerá de la tensión de esos vértices, padre, madre, hijo, el futuro de ese psíquico de ese chico, ¿no? Las conductas de riesgo son frecuentes en los adolescentes. La adolescencia es una franja etaria que nos indica que está pasando en una sociedad. Son maravillosos en ese sentido, ¿no? Porque ellos nos cuentan qué está pasando, cuáles son las contradicciones a los que los sometemos, etc. Y las conductas de riesgo son muy frecuentes, tanto que a veces se los llama que están locos, y se comete un error muy serio porque se confunde esa locura adolescente, que es transgredir límites, que es una forma, es una conducta de autoafirmación que tiene el adolescente, se lo confunde con la psicosis y ahí los medican. Entonces, como decía Fede Asesio, les ponen un chaleco químico, ¿no? A ese Bueno, chico. pero yo pienso en esto, no estoy tan de acuerdo con vos. A ver, contame, porque por ahí. Pienso que la conducta de riesgo, que implica una conducta impulsiva, Así que es. después se llama psicopatía, caminar al borde de la cornisa, no todos los adolescentes atraviesan ese límite. De acuerdo. Para nada. Que hay en el adolescente lo que no siente es el riesgo de muerte, o de que puede enfermarse o que puede morirse. Lo que pasa Y es que el entonces riesgo. emprenden, perdón. Entonces, pero que hay que mostrarle los límites, para mí sí. Si no, serían psicópatas. Totalmente de acuerdo, pero no medicarlos, porque nosotros tenemos que intervenir en el funcionamiento familiar, donde posiblemente haya una inconsistencia, perciba el adolescente una inconsistencia de la ley que tiene que haber lo que vos decís. Wow. Esta palabra que vos dijiste, que es lo que falta, no solamente en la familia, falta en la jurisprudencia, en la efectividad de la ley, falta porque la ley se necesita para construir el aparato mental. Se necesita una ley para jurídica. perdón, se necesita para construir un país. Si no hay una ley, no se estructura, no hay construcción. Entonces, una cosa es la ley autoritaria y fascista, y otra cosa es la ley bien colocada para saber qué es bueno, qué es malo, qué nos hace bien, qué nos hace mal, y así de a poquito tenés una base de construcción a la que luego le agregás conductas adquiridas, pero ya con un núcleo fuerte, basal, donde la ley está construyendo, ayudando a construir el aparato mental y el aparato social, porque sin ley tampoco hay aparato social. Claro, deberíamos hacer una diferencia entre, pero que finalmente la incluye, ¿no? La ley jurídica y la ley esta que organiza el psiquismo, ¿no? Exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que está varios conceptos acá en las conductas de riesgo. Uno es el desafío y otro concepto es el de prudencia. Es decir, el hombre tiene que, a mi criterio, ¿no?, aprender a manejarse en una dialéctica
entre el riesgo y la prudencia. Demasiada prudencia puede ser una esclerosis también, ¿no? O sea, algo de las conductas. Claro. Y demasiado riesgo es la muerte. Entonces, en esa dialéctica tiene que aprender, pero lo que pasa es que lo extremo es propio de determinada edad, donde va probando, como decías vos, hasta dónde puede llegar. Y yo creo Claro. que la inclusión de la prudencia, porque prudencia, viste, se lo asocia con vejez, con tonteras, con algo que no implica un Porque la crecimiento. gente entiende mal la información. Porque O te hacen prudencia, entender mal. una cosa es una exageración de la prudencia. Claro. El otro día me No, contaba una paciente que el padre no la dejaba manejar, no la dejaba salir. No, es que me cuidaba mucho. No, esa es una sobreprotección que claro. implica inconscientemente una sujeción, una posesión, y que la chica no pudo evolucionar, Claro. ¿no? Es decir, que como vos bien decías, esa dialéctica entre el desafío y la prudencia es fundamental. Vamos a, para transmitir bien, un equilibrio, que no es nada fácil en los adolescentes, No. pero en los padres de adolescentes tampoco es fácil, ¿eh? El problema es Tampoco. el modelo que le damos, la consistencia con que hablamos, Claro. ¿no? ¿Sabés qué pensaba yo? La confianza. Porque cuando los padres te tienen confianza, hay como una solvencia yoica para poder vivir, para poder adquirir, para poder meterte y conocer la vida sin ensuciarte, sin molestarte, sin que sea un hecho traumático, que Sí, sea un cambiar la hecho de vida, ¿no? evolución, ¿no? Es muy Sin teórico, perder- pero se puede hacer. La Sí, confianza en los hijos debe tener que ver con la educación que le dimos a los hijos. o sea ¿Qué que depende de confianza las nos tenemos épocas, ¿no? nosotros en la educación, Sí, en el pero amor? depende de esta época que es muy, muy especial, porque bueno, todas las épocas fueron especiales, pero esta donde yo pensaba, ¿qué le mostramos? Que destruimos aquello donde vivimos, destruimos aquello que nos da la vida. Entonces, ¿qué le mostramos a nuestros hijos? Esto. Entonces, la destrucción como modo de conducta, ¿no? Y, Claro, porque la contradicción, que me parece que es lo que más loco vuelve, entre lo que uno dice y lo que uno hace. así es, así es. Esa contradicción entre el verbo y la acción vuelve loca a todo el mundo. Y la Se ve locura que vos mucho decís, en los políticos, pero también se ve en los padres, en los núcleos familiares. lo más sorprendente es la falta de solidaridad que vos decías, pero que estaba antes esa falta de solidaridad, ¿no? Es decir, se pone en evidencia la violencia hacia el otro, ¿no? Sí, Porque sí, si yo sí. no me cuido, no cuido al otro. Alguien me dice, no, yo no me vacuno para que esta vacuna vaya a otro. Digo, ¿y vos tenés seguridad que va a otro? ¿A quién va esa vacuna? Vacunate y disminuís la posibilidad de contagio. Ahora, parece que este año, Lili, seguimos en pandemia. Así es, así es. Yo pensé que cuando llegaba la vacuna se terminaba, que era lo Bueno, más, esa era la ilusión, esa era la era la ilusión. ilusión. Otra ilusión que tenía, yo decía, el virus tiene un ciclo, en algún momento se tiene que morir, Se pero recicló. tanta gente irresponsable, con tanta gente dando vuelta y yendo y viniendo y yendo y viniendo, el virus se aloja en el cuerpo humano, vive en el cuerpo Así humano. es.
Es como un vampiro extraño. Bueno, viene de los murciélagos, ¿no? Que son la escenificación de los vampiros. Sí, Vampiriza al ser humano. así es. Y Así es. está criado y creado en un laboratorio humano. Y no sé, eso. Hablando de solidaridad, yo creo que la solidaridad atraviesa, es un poco más que darse la vacuna, que me parece una responsabilidad social y subjetiva, las dos. ¿No? ¿Viste? Hay gente, aparecieron algunos antivacunas, pero creo que todo el mundo se va a Bueno, es una vacunar. conducta de riesgo esa, ¿viste? Es una conducta de riesgo. Ahí está, es una conducta de riesgo. Claro, está Es jugando decir, con la muerte. Es así, es una conducta de claro, riesgo, es un desafío. inconscientemente, claro, inconscientemente es una conducta autodestructiva, Es suicida, así es. suicida. ¿Y sí? Evidentemente, cuando también se ven las cosas del amor, también se ve cuánta gente con pensamiento mágico que hay en la sociedad. Bueno, cuanto más riesgo, más pensamiento mágico surge. Si no hay Bueno, religión, no tenemos religión, es muy poca la incidencia de la religión. Entonces aparece el pensamiento mágico. lo que sí podemos decir también, que una conducta de riesgo, volviendo al doctor Fidi Asesio que vos mencionaste, tan maravilloso maestro del psicoanálisis, no solo hay que trabajar la neurosis de transferencia, sino hay que trabajar las neurosis actuales. Así es. Lean el libro del doctor Cesio sobre las neurosis actuales, porque ahí está lo más primitivo que no se toca en general. Bueno, es una parte del análisis más, más profunda, más dura, más que involucra mucho al analista, ¿no? Pero de resultados importantes porque, bueno, tocamos la tragedia que tenemos en nuestro interior, ¿no? Y la tragedia es esa, nuestra tendencia agresiva, pero hacia el asesinato del otro, hacia el abuso del otro, es una tendencia que está en nosotros, que puede aparecer en situaciones catastróficas, ¿no? Claro. Había una antigua película que se llamaba Apocalipsis Now, ¿te acordás? Yes. Sí. Que la hemos trabajado con De Gregorio y demás, ¿no? Hace mucho tiempo. Gran maestro de psicoanálisis, el doctor Jorge de Gregorio. Claro. Sí. Lo hemos trabajado muchísimo y aparecía en un momento, Apocalipsis Now era un momento catastrófico de la guerra de Vietnam, y aparecía un cuchillo y en la hoja del cuchillo iba desplazándose lentamente un caracol, ¿no? Y esta es la expresión de al borde de la navaja, ¿no? Es decir, Apocalipsis Now estaba al borde del apocalipsis, ¿no? Bueno, yo en programas anteriores siempre dije que las cosas no estallan de un día para el otro. No, Se claro. van gestando como un embarazo, el huevo de la serpiente. Sí, vos que te gustan las películas, la gran película de Bergman, el huevo de la serpiente, que es genial. Bueno, y esto se gestó por esto que decías vos, al borde de la navaja. Estábamos viviendo al borde de la navaja. Yo no sé si este sacudón va a permitir algún cambio. No lo sé. Cambio sí, ahora no sé de qué tipo, pero cambio, a ver, sí, seguro. Es una cachetada. Un cambio para un deseo de una investigación mayor a través del psicoanálisis bien hecho. Mira, yo he recibido gente que se pregunta cosas, ¿no? Se pregunta.
Así que puede ser, es una cachetada al narcisismo esto, ¿no? Es una cachetada. ¿Viste? A la ciencia, al narcisismo, al amor propio, a todo. La autoestima, a todo, ¿no es cierto? Sí, no Querida estamos tan Lili, seguros. la verdad que estás mejor que nunca. La pandemia, Me hay hizo mucha bien. gente que la favoreció. Te agradezco esta visita con Ha este sido un gusto. Ha sido un psicoanálisis, gusto. este encuentro maravilloso. Espero que lo disfruten los televidentes también. Bueno, les mando Y, un saludo entonces. y sí, y luego de este encuentro tan maravilloso, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Bueno, qué diálogo maravilloso, nutricio, rico, como para pensar, deja muchos interrogantes, como es la vida misma, llena de incertidumbres e interrogantes. Realmente yo voy a rescatar el tema de las conductas de riesgo que no solo tienen los adolescentes en la evolución normal, sino también hay que ver cuando la evolución no es normal. Es muy delicado el equilibrio entre lo normal del desafío, como decía Liliana, de los adolescentes a la vida, porque no tienen idea de la finitud, no tienen representación de muerte, no son todopoderosos. Pero en esta pandemia también hemos visto que no solo los adolescentes tienen conductas de riesgo, los mayores también, los mayores y bastante mayores. Es como que se ha naturalizado la pandemia, es parte de nuestra civilización y la gente hace su vida, ahora dicen el éxodo de Semana Santa, en plena prevención de la segunda ola, en plena prevención de la segunda ola o el miedo a que venga con cepas mucho más virulentas y más contagiosas. Realmente es una desmentida, es una renegación de lo que significa y para mí es tan violento como la violencia misma, porque para todos los que nos cuidamos y nos quedamos, no solo por la edad, sino con las comorbilidades, etcétera, sino para la solidaridad de la que hablábamos al comienzo de la pandemia. Se dieron cuenta que en la evolución la solidaridad no existe, ni siquiera el cuidado de sí mismo. Nos vemos.